How do you get the right bus ticket in Mexico and other Spanish-speaking countries? What do you say when you enter the bus? What is the bus driver going to ask you? Si no quieres terminar en el lugar equivocado o pagar una multa por no tener el boleto correcto de autobús en México, entonces estás en el lugar indicado. Learn what exactly to expect before entering the bus, during, and after, and all the Spanish chunks you need for that journey. I am Spring Spanish teacher Maria Fernanda, and let's start by getting you a ticket. Comprando un billete. No matter if you're taking an inner city bus or a long distance bus, necesitarás un billete. In this video lesson, I will be speaking specifically about taking a bus in Mexico. And here you have 3 options to buy a ticket. En línea, en la taquilla de la central de autobús, directamente con el conductor. Imagine you are at la parada de autobús, and the driver will help you to buy your inner city ticket just like this. Hola, un boleto para ir al centro, por favor. Son 20 pesos. No estoy seguro a dónde tengo que bajarme. No te preocupes, güera. Yo te aviso cuando estemos cerca. Pero de aquí al centro son como 15 minutos. ¡Qué amable! Muchas gracias. What a nice chofer, right? But what about if instead you are at la terminal de autobuses? Let's have a look at the following conversation. Hola, necesito un boleto para la Ciudad de México. ¿A qué hora sale el siguiente autobús? Claro, el siguiente es a las 2 de la tarde. ¿Le gustaría un boleto para esta corrida? Sí, me parece muy bien. ¿Podría darme 2 boletos, por favor? Preferentemente a la mitad del autobús. Perfecto. Necesito una identificación y ¿va a pagar con tarjeta o en efectivo? En efectivo. Gracias. Mire, aquí tiene. Muy bien. Aquí están sus boletos para abordar el autobús. Les recuerdo que si va a documentar equipaje, deberá entregárselo al chofer del autobús antes de abordar. Excelente, te agradezco por tu atención, ¿eh? De nada, que tenga buen viaje. Don't get scammed. Si es tu primera vez tomando el autobús en México, make sure you're using the correct websites to do this, such as ADO, Estrella Roja, Primera Plus, and so on. If you can go to la terminal de autobuses, then you can buy them online directly on their websites. But if you talk cara a cara con un vendedor, then you will need chunks like ¿dónde está la taquilla? ¿Puedo hablar con tu gerente? ¿Puedes repetir más despacio, por favor? ¿Cuántas paradas hace el autobús? ¿A qué hora llegaríamos al destino final? These will be useful when trying to buy a ticket at the counter. If you need more useful chunks in Spanish that you can use all the time when speaking to natives, then make sure to download our free Spanish chunking kit, and the link is in the description. Did you notice I said tomar el autobús and not coger el autobús? Even though we will understand in Mexico what are you referring to, te lo advierto. Coger in Mexico is not the same as Spain. So if you want to avoid being teased by the bus driver, please ensure to use tomar el autobús. Asking for help. Alright, so finally you have your ticket and it is time for you to tomar tu primer autobús en México. It doesn't matter if it's for a long distance or inner city trips. Here are some useful chunks you will need or that you might hear from el chofer del autobús. Su boleto, por favor. Claro, aquí tiene. Disculpe, señor,
Tengo una pregunta. Sí, dígame. La chica de la taquilla me dijo que este autobús realiza diferentes paradas. Así es, tenemos 5 diferentes paradas. ¿Usted a dónde va? Yo voy a Chetumal. Ah, Chetumal, es la tercera parada. Voy a estar anunciando por el micrófono las paradas. Solo tiene que estar usted atento, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces estaré al pendiente. Ahora, que tenga buen viaje. Recap. The most important chunks. So here are the most important chunks, again, that you will definitely need when riding the bus. La parada de autobús. Un boleto para... And then you say whatever city you wanna go. ¿Cuánto es? De aquí al centro son como 15 minutos. La terminal de autobuses. ¿A qué hora sale el siguiente autobús? ¿Le gustaría un boleto para esa corrida? ¿Dónde está la taquilla? ¿Puedo hablar con tu gerente? ¿Cuántas paradas hace el autobús? ¿A qué hora llegaríamos al destino final? A bus in Mexico won't ever be a problem for you again. So now let's look at all the chunks you need when traveling by train and what to expect so you can travel by train like a local. Click the image on screen to get to the next part of this transportation lesson in Spanish.